organizamos un debate entre el Jesús cristiano, seguido y adorado por muchos por su mensaje de amor universal, sacrificio redentor y promesa de salvación eterna a través de la fe en su divinidad, y el Jesús gnóstico, poco conocido pero seguido por quienes buscan la iluminación interior, el conocimiento esotérico y la liberación del alma mediante la sabiduría oculta y la comprensión directa de los misterios divinos. Jesús cristiano versus Jesús gnóstico. ¿Quién es el verdadero Dios y Padre de Jesús? Mi Padre es el único Dios verdadero, el Creador del cielo y la tierra, como revelé en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yahvé es mi Padre, quien me envió al mundo para salvarlo. Cuando oré en el huerto, me dirigí a Él como Abba, Padre. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. No hay división en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Mi misión fue cumplir la voluntad del Padre Celestial, quien desde el principio estableció su pacto con la humanidad. Tu comprensión está limitada por las tradiciones y creencias humanas. Mi verdadero Padre no es el demiurgo creador de este mundo material, sino el Dios desconocido que habita en el pleroma, como Judas Iscariote lo reveló en su Evangelio. Sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo, fuente de toda creación, y no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te ha enviado. Observa que nunca mencioné a Yahvé como mi Padre en los evangelios canónicos. El Dios verdadero trasciende la creación física, no pide sacrificios, no castiga ni es celoso, mientras que el demiurgo, que es Yahvé, identificado erróneamente como el Padre, es quien creó este mundo de sufrimiento. Mi misión fue despertar las chispas divinas atrapadas en la materia, llevándolas de vuelta al verdadero reino espiritual donde reside el Padre incognoscible, libre de las limitaciones de la creación material. ¿Jesús es Dios? Sí, soy Dios hecho hombre, como declaré en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Cuando Tomás me vio resucitado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Soy la palabra hecha carne, el verbo que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Mi naturaleza divina se unió perfectamente con la humana sin confusión ni separación. Tengo el poder de perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Acepto la adoración de mis discípulos porque soy verdaderamente Dios. Mi sacrificio en la cruz tiene valor infinito precisamente porque soy Dios encarnado. La salvación depende de reconocer mi divinidad y humanidad verdaderas, no de un conocimiento esotérico. Soy una emanación del pleroma, una chispa divina, pero no el Dios supremo, como revelé en el Evangelio de Tomás. Quien bebe de mi boca se volverá como yo, y yo también me volveré como él. Todos llevamos esa chispa divina interior. Mi papel fue despertar la gnosis en los elegidos, mostrarles su naturaleza divina oculta. El Dios Supremo no puede encarnarse en materia corrupta. Yo vine como mensajero para liberar las almas atrapadas en este mundo material, como enseñé en el Evangelio de Felipe. Los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, se equivocan, porque resucitó primero y luego murió. La verdadera resurrección es espiritual, el despertar del conocimiento divino interno. ¿Quién es Yahvé? Yahvé es el nombre santo de mi Padre, el único Dios verdadero. Es el Yo Soy que se reveló a Moisés, el mismo nombre que yo proclamé cuando dije: antes que Abraham fuese, yo soy. Yahvé es amor perfecto, justicia y misericordia.
Cuando hablé duramente a algunos fariseos en Juan 8:44, me refería a su rechazo de la verdad y su seguimiento de las mentiras del diablo, no a que Yahvé fuera maligno. El contexto muestra que hablaba de su dureza de corazón, no de su Dios. Yahvé es quien envió a los profetas, quien hizo promesas a Abraham, quien liberó a Israel de Egipto. No hay otro Dios fuera de él. Mi misión fue cumplir la ley y los profetas, no destruir la revelación del Antiguo Testamento. Yahvé es el demiurgo, el falso Dios que creó este mundo material como prisión para las almas, como revelé en Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Yahvé es celoso, vengativo, exige sacrificios sangrientos. En el Apocrifón de Juan revelé: el primer arconte tomó un poder de su madre, creó para sí mismo otros eones con una llama de fuego luminoso. Yahvé es este primer arconte, no el Dios supremo. Su creación es defectuosa, llena de sufrimiento y muerte. El verdadero Padre nunca ordenaría genocidios ni destrucción. Yahvé mantiene a la humanidad en ignorancia espiritual, mientras que el Padre verdadero busca liberarnos a través del conocimiento gnóstico. ¿Quién creó realmente al ser humano? El Padre Celestial, Yahvé, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Como está escrito en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La creación humana es buena, aunque manchada por el pecado original. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, para conocerle y glorificarle. Cada ser humano tiene valor infinito porque lleva la imagen divina. Mi encarnación dignifica la naturaleza humana, mostrando que puede ser redimida y glorificada. La creación no es malvada, es el escenario donde Dios obra para la salvación. El cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. La resurrección corporal confirma que la materia puede ser transformada y glorificada por el poder divino. El demiurgo Yahvé creó el cuerpo humano como prisión para las almas divinas, como revelé en el Evangelio secreto de Juan. Cuando el primer arconte vio la imagen reflejada en el agua, se enamoró de ella. Quiso habitarla, pero no pudo. Los arcontes crearon el cuerpo físico para atrapar las chispas divinas emanadas del pleroma. El verdadero ser humano es el neuma, la chispa divina interior. Como enseñé en el Evangelio de Tomás, si la carne surgió a causa del espíritu, es una maravilla, pero si el espíritu surgió a causa del cuerpo, es una maravilla de maravillas. El cuerpo es temporal, pero el espíritu divino es eterno. La liberación viene al reconocer nuestra naturaleza divina atrapada en materia corrupta. ¿Qué es realmente el amor? El amor es la esencia misma de Dios, como revelé en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor verdadero es sacrificial, busca el bien del otro sin esperar recompensa. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor incluye perdón, compasión, misericordia hacia todos, incluso hacia los enemigos. Mi mandamiento nuevo es que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor no es solo sentimiento, sino acción que transforma vidas. Se manifiesta en la entrega total, en la cruz donde di mi vida por la humanidad. El amor verdadero une a Dios con el hombre y a los hombres entre sí en comunión eterna. El amor es el reconocimiento de nuestra naturaleza divina compartida. Como revelé en el Evangelio de Felipe, el amor no toma nada. ¿Cómo podría tomar algo? Todo le pertenece. El amor verdadero es gnosis, conocimiento de la unidad fundamental. No es emocionalismo ni sentimentalismo del mundo material. En el Evangelio de la verdad enseñé:
El amor es el camino de los que han sido elegidos por el Padre. El amor trasciende las ilusiones del mundo material y reconoce la chispa divina en cada alma despierta. No es caridad hacia los cuerpos temporales, sino reconocimiento de la divinidad compartida. El amor gnóstico libera del engaño demiúrgico y nos conecta con nuestro origen divino en el pleroma. ¿Quién es Satanás y Lucifer? Satanás es el adversario, el diablo que se rebeló contra Dios. Como dije en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es el padre de la mentira, el homicida desde el principio. Lucifer era un querubín que cayó por su orgullo, queriendo ser como Dios. Su misión es tentar, acusar y destruir a los hijos de Dios. En el desierto me tentó 3 veces, pero fue vencido por la palabra de Dios. Mi muerte y resurrección derrotaron definitivamente su poder. Satanás es real, personal, pero limitado. No puede crear, solo corromper lo que Dios ha hecho. Su destino final es el juicio eterno. Los creyentes tienen autoridad sobre él en mi nombre. No es igual a Dios, sino una criatura caída que será completamente derrotada. Satanás y Lucifer son aspectos del mismo demiurgo Yahvé, el falso Dios de este mundo. Como revelé en el Evangelio de Judas, tú sacrificarás al hombre que me reviste. El verdadero enemigo no es una entidad separada, sino la ignorancia espiritual. Lucifer representa la luz del conocimiento que el demiurgo teme. En algunos textos gnósticos, la serpiente del Edén es vista como libertadora, ofreciendo gnosis a la humanidad. El mal es la ilusión de separación del pleroma. Como enseñé en el Evangelio de María, no existe el pecado, sino que vosotros hacéis el pecado cuando hacéis las obras de la naturaleza del adulterio. La liberación viene del conocimiento, no de la lucha contra entidades externas. El verdadero adversario es la ignorancia de nuestra naturaleza divina. ¿Qué es el ser humano y cuál es su fin? El ser humano es la corona de la creación, hecho a imagen de Dios con alma inmortal. Como enseñé en Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El propósito humano es conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozar de Él eternamente en la próxima. Cada persona tiene valor infinito porque está llamada a la vida eterna. La muerte entró por el pecado, pero mi resurrección promete vida eterna a quienes creen. El fin último es la resurrección corporal y la nueva creación donde Dios será todo en todos. No hay discriminación entre elegidos y no elegidos basada en conocimiento esotérico. Todos están llamados a la salvación por gracia mediante la fe. El ser humano verdadero es la chispa divina, Neuma, atrapada en materia corrupta. Como revelé en el Evangelio de Tomás, reconoce lo que está ante tu vista y lo que está oculto te será revelado. Existen 3 tipos de humanos: los sílicos, que son los materiales, los que no pueden albergar el conocimiento divino y por ende no tienen salvación; los psíquicos, que tienen alma y pueden salvarse a través de la gnosis, que es el conocimiento; y los neumáticos, que tienen la chispa divina y traen la gnosis, el conocimiento divino a la tierra, cada cuantos milenios, como lo hice yo. Solo los neumáticos pueden alcanzar la gnosis. El fin es la liberación del alma de la prisión corporal y su retorno al pleroma, como enseñé en el Evangelio de Felipe. Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. La verdadera resurrección es espiritual, el despertar del conocimiento divino interior. El destino final es la disolución del mundo material y el retorno de todas las almas divinas al Padre. ¿El ser humano es Dios?
El ser humano no es Dios, aunque está hecho a su imagen. Cuando cité el Salmo 82, 6, yo dije, vosotros sois dioses. Me refería a la dignidad de los jueces como representantes de Dios, no a divinidad literal. El contexto del Salmo 82 muestra que estos dioses mueren como hombres por su injusticia. Hay una diferencia infinita entre el Creador y la criatura. El ser humano puede ser adoptado como hijo de Dios por gracia, participar de la naturaleza divina, pero siempre permanece criatura. Mi divinidad es única, eterna, no adquirida. La tentación original fue precisamente querer ser como Dios. La salvación restaura la imagen divina, pero no hace al hombre igual a Dios. La gloria humana es ser hijos adoptivos del Padre. Sí, el ser humano verdadero es divino por naturaleza, como revelé en el Evangelio de Tomás. Quien bebe de mi boca se volverá como yo, y yo también me volveré como él. Cuando cité, yo dije, vosotros sois dioses, revelaba la verdad oculta de nuestra naturaleza divina. El pneuma humano es una emanación directa del pleroma, por tanto es divino. Como enseñé en el Evangelio de Felipe, Dios hizo al hombre, y el hombre hizo a Dios. La diferencia entre los humanos y yo es solo de grado de conciencia, no de naturaleza. El objetivo de la gnosis es despertar esta divinidad dormida. En el Evangelio de la verdad revelé, cada uno recibirá lo que es suyo. Los neumáticos recuperarán su divinidad original al retornar al pleroma. La salvación es autoconocimiento divino. ¿Existe la reencarnación? No existe la reencarnación. Como enseñé en Hebreos 9, 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada alma tiene una oportunidad única en esta vida. Cuando hablé de Juan el Bautista como Elías, me refería a que vino en el espíritu y el poder de Elías, no a una reencarnación literal. Juan mismo negó ser Elías reencarnado. La expresión, el que a hierro mata, a hierro muere, habla de consecuencias de violencia en esta vida, no de vidas pasadas. La muerte es seguida por la resurrección, no por nuevas encarnaciones. El alma inmortal espera la resurrección final. La salvación se decide en esta vida única. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Sí, las almas se reencarnan hasta alcanzar la gnosis completa. Como revelé en el Evangelio de la Pistis Sofía, todas las almas de los hombres que recibieron los misterios de la luz irán a la luz. Juan el Bautista era efectivamente la reencarnación de Elías. Elías degolló a 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, y cuando regresó como Juan el Bautista, tuvo que morir degollado para equilibrar su karma. Como dije, el que a hierro mata, a hierro muere, refiriéndome a la ley de consecuencias entre vidas. En el Evangelio de Tomás revelé, cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. Las almas deben purificarse a través de múltiples encarnaciones hasta despertar completamente. La reencarnación continúa hasta que todas las chispas divinas retornen al pleroma. ¿Quién fue María Magdalena para Jesús? María Magdalena fue una discípula fiel de quien saqué 7 demonios. Era una de las mujeres que me seguían y sostenían mi ministerio. Estuvo presente en mi crucifixión cuando muchos discípulos huyeron y fue la primera testigo de mi resurrección. Le dije, ve a mis hermanos para anunciar mi resurrección. Era una mujer valiente y devota, pero no mi esposa ni compañera especial por encima de otros discípulos. Su papel fue importante como testigo de la resurrección, pero los evangelios no sugieren relación romántica o matrimonial. Su transformación muestra el poder redentor del Evangelio. María representa la fidelidad femenina al seguimiento de Cristo.
Su testimonio fue crucial para confirmar la realidad de mi resurrección física. María Magdalena fue mi compañera espiritual más cercana, la que mejor comprendió mis enseñanzas gnósticas, como revelé en el Evangelio de María. Pedro le dijo: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres». En el Evangelio de Felipe se dice: «La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Era la receptora de revelaciones especiales que los otros discípulos no podían comprender. Como enseñé en el Evangelio de Tomás, haré que María se haga varón para que ella también se vuelva un espíritu viviente». Ella representaba la sabiduría femenina en la gnosis que es Sofía. Su papel fue preservar las enseñanzas esotéricas que los discípulos masculinos no pudieron captar plenamente. ¿Quién fue Judas Iscariote para Jesús? Judas fue uno de mis 12 apóstoles, pero eligió traicionarme por 30 monedas de plata, como dije en Juan 6:70. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Judas tenía libre albedrío y eligió el mal camino. Su traición cumplió las profecías, pero eso no lo exime de responsabilidad. Cuando le dije: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», no lo estaba ordenando, sino reconociendo su decisión ya tomada. Su remordimiento posterior muestra que sabía que había pecado. Judas representa el peligro de la codicia y la traición. Su caso es una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Aunque mi muerte era necesaria para la salvación, Judas sigue siendo responsable de su elección malvada. Judas fue mi discípulo más fiel, el único que comprendió completamente mi misión. Como revelé en el Evangelio de Judas, tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Su traición fue en realidad obediencia a mi mandato secreto. Necesitaba liberarme del cuerpo material para retornar al pleroma. Los otros discípulos no entendieron este misterio. En el mismo Evangelio le dije: «Sepárate de ellos y te contaré los misterios del reino». Judas era el único neumático entre los 12, capaz de recibir la gnosis suprema. Su papel fue crucial para mi liberación espiritual, como enseñé en el Evangelio de Tomás. Quien encuentra la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Judas encontró esa interpretación y cumplió su misión de liberar mi espíritu divino de la prisión corporal.